tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Panorama Legal. La licenciada Charlotte Jovine, quien les habla, Boris de León, les damos las gracias por su sintonía. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la situación del Poder Judicial, lo que ha estado aconteciendo en las últimas semanas, en los últimos meses. Y para ello tenemos la grata presencia de la magistrada Isis Muñiz y de la magistrada Yocauris Morales, ambas juezas de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Bienvenidas. Muchas gracias. Magistradas, en Panorama Legal perseguimos el objetivo de informar a la población sobre aquellos temas legales que son de particular importancia para su diario vivir y también para el conocimiento de las instituciones públicas, que muchas veces no son conocidas con el adecuado nivel de análisis o de entendimiento. Últimamente se han presentado ciertas protestas o manifestaciones, mejor dicho, dentro del Poder Judicial, y sería bueno informar a la población qué es lo que está pasando, por qué está pasando, cuáles son esas manifestaciones a las que he hecho referencia y cuál es la situación actual del Poder Judicial y sus jueces y miembros, que debe llamar la atención de la ciudadanía, que muchas veces requiere los servicios del Poder Judicial. Nadie quiere requerirlos, nadie quiere tener conflictos, pero a veces los conflictos llegan y a veces no son conflictos sino trámites administrativos, y realmente aquel que se ve involucrado pues siempre desea que una justicia oportuna, una justicia digna, en condiciones de dignidad y de eficiencia. Podríamos informar a la población, podríamos explicar qué es lo que está pasando. Bien, gracias por la oportunidad de dirigirnos a toda la sociedad. Fíjense, los jueces estamos reclamando del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo sujetarse al mandato de la norma jurídica. Desde el año 1994, el constituyente dominicano consagró la autonomía administrativa y presupuestaria del Poder Judicial. Esa autonomía ha sido reforzada y esto se establece a través de la lectura del actual artículo 149, que le agregó al texto original del 94 un elemento de significativa relevancia, porque ahora habla además de autonomía funcional. ¿Qué significa esto? Que ha quedado manifiesta la voluntad del constituyente de reafirmar la necesidad de fortalecer la independencia del Poder Judicial. ¿Y cómo se fortalece esa independencia? Pues precisamente a través de la autonomía que se le ha reconocido, autonomía administrativa, presupuestaria y funcional. Además de esto, tenemos ya el Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado respecto de otros órganos con igual autonomía, y esas son decisiones vinculantes a todos los órganos y poderes del Estado. Digamos que este es el marco constitucional del reclamo que nosotros estamos haciendo. Pero si nos vamos a la ley adjetiva, tenemos entonces la ley 194, que de manera expresa fija al Poder Judicial como mínimo vital el 2.66% del presupuesto nacional. Todo esto lo que significa es entonces que hay un blindaje que no permite sustraerse al cumplimiento del mandato constitucional y del mandato legal. Sin embargo, de hecho, ha estado ocurriendo todo lo contrario. A la fecha, nunca el Poder Judicial ha recibido la asignación que le otorga la ley. Esto coloca tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo en un estado de ilegalidad respecto de este punto. Y lo que ha pasado históricamente es que ha habido un contubernio entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para no dar al Poder Judicial el presupuesto que le asigna la ley. ¿Y qué hemos logrado con esto? Un Poder Judicial económicamente dependiente, carente de autonomía y obviamente con una independencia que es cuestionada por la sociedad. Para nosotros es importante que se entienda que nosotros no estamos solamente hablando de dinero.
Estamos reclamando evidentemente que se nos otorgue el presupuesto que otorga la ley, pero estamos defendiendo la capacidad de autodeterminación del Poder Judicial, su libertad de acción a la hora de elaborar su presupuesto y a la hora de programar la ejecución de ese presupuesto. Y esto resulta de vital importancia para nosotros lograr ese equilibrio necesario entre los poderes públicos que permitan realmente que opere y que podamos vivir en democracia. Entonces estamos reclamando eso, que se reconozca al Poder Judicial esa autonomía que le confiere la Constitución y que en virtud de lo que dispone la ley adjetiva, entonces se otorgue el porcentaje que fija la ley 194. Es un reclamo de que se cumpla la Constitución y de que se cumpla la ley. Correctamente, así es. Claro, no se está pidiendo más de lo que no le toca. Entonces, ¿cómo se han manifestado los jueces en procura del cumplimiento de ese presupuesto asignado, bien como lo dijimos, que le corresponde por ley? ¿Y cuáles han sido las consecuencias y resultados de esa manifestación? Actualmente los jueces hemos alzado nuestra voz este año con más empeño y con más entusiasmo que años anteriores, porque hemos hecho un trabajo a nivel nacional en conjunto. Años anteriores eran pequeños focos en diferentes jurisdicciones actuando por el 2.66. Con la evolución de esta lucha que viene de 5 años atrás, hemos logrado que todo el Poder Judicial se involucre en esta lucha y hemos empezado haciendo focos de manifestaciones pacíficas, civilizadas, demostrando que el Poder Judicial puede enarbolar la bandera de una nueva forma de lucha sin detener nuestro trabajo, anunciando con nuestros atuendos cosas que vayan alusivas a que el usuario también forme parte de esta lucha del 2.66. Izamos la bandera del 2.66 en todos nuestros palacios de justicia. Hemos estado haciendo momentos de silencio al iniciar nuestras audiencias, diciéndole al pueblo dominicano, a nuestros usuarios, que deseamos contar con ellos en esta lucha por el 2.66. Queremos independencia del Poder Judicial, queremos que el Poder Judicial sea eficiente y nosotros estamos haciendo lo posible para que eso sea una realidad, pero sin dinero es imposible que podamos lograr construir el Poder Judicial que necesitamos. Sí, es bueno que lo están haciendo de una forma organizada, vamos a decirlo así, se reclama. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ver cuáles son las principales necesidades que afectan a los tribunales del sector judicial. Conversando sobre el reclamo presupuestario que está realizando el Poder Judicial en procura de su autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Hablamos con las magistradas Isis Muñiz y Yocauri Morales, juezas de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que es una de las jurisdicciones que mayor cúmulo de expedientes tiene. Sería importante que la ciudadanía comprenda, magistradas, cuál es y valga la repetición, la importancia para ellos del cumplimiento del 2.66% en cuanto a la asignación presupuestaria del Poder Judicial. Porque para el ciudadano común es importante que el Poder Judicial tenga esa asignación presupuestaria. Fíjate, es importante primero porque todos debemos sujetarnos a la ley y ningún poder del Estado puede sustraerse al cumplimiento de la ley. Y hay una ley que dispone que dentro del presupuesto hay una partida que corresponde al Poder Judicial. Entonces, desde esa perspectiva es importante.
pero es importante también porque el poder del Estado, el poder judicial, a la hora de elaborar su propio presupuesto y de programar la ejecución de ese presupuesto, va a tomar en cuenta cuáles son las necesidades propias del poder judicial a partir de la carga de trabajo, a partir de las necesidades respecto de las instalaciones físicas, las necesidades de equipamiento, y todo eso son factores que se van a resolver a partir de los recursos económicos con que cuente este poder del Estado. Fíjate, yo quiero aprovechar esta pregunta para hacer un señalamiento que yo pienso que es importante. El gobierno central recibe por operaciones que se realizan desde el Poder Judicial recursos que sobrepasan por mucho lo que recibe el Poder Judicial por el presupuesto. En el año 2015, por ejemplo, el gobierno central recibió más de 7.000 millones de pesos por recaudaciones a través de la ley de sucesiones y donaciones, la ley del impuesto suntuario. Y en ese mismo año 2015, el presupuesto de ese Poder Judicial fue de menos de 5.000 millones. Entonces ahí se ve realmente una desproporción de lo que es la carga de trabajo de este poder del Estado con lo que son los ingresos que se reciben. Es decir, que para que la ciudadanía pueda recibir un servicio eficiente, oportuno, es necesario tener los recursos, porque de lo contrario, ni la voluntad más férrea puede lograrlo. Se puede decir que los principales problemas radican en el cúmulo de expedientes o la condición de las instalaciones físicas. ¿Cuáles serían esas principales problemáticas para las cuales el Poder Judicial necesita que se cumpla con la ley? Para que la ciudadanía comprenda bien, porque hoy que no tiene ningún problema judicial o ningún trámite judicial, quizás se sienta ajeno a esta problemática. Pero el día que le toque, pues ahí sí va a darse cuenta. ¿Cuáles serían esas principales problemáticas? Bueno, la principal problemática está en adquirir el Poder Judicial más empleado para poder dar respuesta a la cantidad de casos, al aumento de los casos que llegan. En la actualidad, nosotros tenemos 688 jueces y 5.700 empleados. Tenemos empleados contratados, que son más o menos 250 empleados contratados, y interino, unos 48 empleados. A eso súmenle 98 tribunales que deben ser puestos en ejecución, porque el cúmulo de trabajo ha hecho que se creen nuevas jurisdicciones que no están en funcionamiento, y que estos tribunales ya cargados con empleados mínimos para hacer el trabajo en relación a la demanda de los usuarios, además de la ausencia de tribunales por poner en ejecución, además de la falta de los materiales gastables mínimos para poder ejercer las funciones de manera adecuada. Eso es computadora, tóner, hoja, todo eso aumenta año tras año. Nosotros con un presupuesto año tras año menor que el que se nos otorga, hace que nos veamos básicamente envuelto en que el 93% de lo que ingresa al Poder Judicial como presupuesto de cada año sea solamente para pagar la nómina de los empleados fijos que tenemos, de manera que hemos tenido que inventar la pasantía para poder llenar espacios de empleados que no podemos nombrar, porque si se nos van no tenemos los recursos para poderlo lograr. Para instaurar nuevos tribunales hemos tenido que prestarnos empleados de un tribunal hacia otro, lo que hace que cada día sea más caótica la manera que tenemos que trabajar con las precariedades que tenemos. Abundando un poquito en ese señalamiento que hace la magistrada Yocauri, nosotros hicimos un levantamiento con datos que nos suministró
el propio Consejo. Y en la actualidad tenemos 133 locales en alquiler. Entre ellos tenemos el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo, uno de los departamentos más importantes y el que en materia penal recibe la mayor carga. Tenemos 80 juzgados de paz que operan en locales alquilados, 19 cortes de apelación, tribunales de niños y niñas. Hay unos terrenos que ya están y hace más de 2 años dispuestos para y no ha construcción del sido palacio. posible construir el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo. En la actualidad existen 2 jueces por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Y en el departamento de la provincia de Santo Domingo existen 2 jueces por cada 100.000 habitantes. Señores, esto torna humanamente imposible despachar todos los asuntos que llegan día a día. Y es un secreto a voces y lo maneja ya la ciudadanía, los tribunales que funcionan en furgones. Es decir, que la situación en el orden económico realmente es grave. Es lamentable la situación en Santo Domingo y Santiago, que son las ciudades principales donde más se concentra la población, vamos a decirlo así. ¿Ustedes han identificado cuáles son las zonas o jurisdicciones que más atenciones necesitan inmediatamente para buscarle solución? Yo diría con relación al cúmulo de trabajo, porque ahora mismo ustedes dicen que hay tribunales que fueron creados, sin embargo no están operando debidamente. Claro que sí, nosotros en respuesta a esa demanda se crearon los jueces itinerantes, o sea, hemos buscado salida, no es que no hemos quedado cruzados de brazos ante las situaciones de precariedad del Poder Judicial. Seguimos funcionando y tratando de que lo que hacemos lo hagamos con eficacia. Hemos puesto jueces itinerantes para liquidar casos pendientes de fallo, por ejemplo en las jurisdicciones civil, como apoyo al juez titular. Jueces itinerantes dejan vacíos sus juzgados de paz y en ese juzgado de paz nombramos un juez interino contratado, pero todo ese manejo es lo que la ciudadanía nos reclama. No, la ciudadanía quiere tener jueces fijos en las jurisdicciones, no quiere que sus casos sean conocidos por jueces interinos, y la mayoría de los problemas que hemos tenido han sido precisamente uno de los reclamos principales de los ciudadanos, en que los jueces que estén en cada jurisdicción sean jueces titulares, pero no podemos nombrar nuevos jueces porque no tenemos con qué pagarles el sueldo que requieren por esa posición, de manera que necesariamente tenemos que continuar contratando jueces suplentes para que vayan a esa jurisdicción, como por ejemplo pasa en Barahona, en algunas provincias, donde los juzgados de paz, los jueces que están son jueces suplentes que no forman parte del tren judicial porque todavía no han pasado por el proceso de la Escuela Nacional de la Judicatura. Y a los jueces que se están preparando en la Escuela Nacional de la Judicatura, por pasantía los vamos llevando a esos juzgados de paz que están vacíos porque sus titulares están en primera instancia supliendo o como juez itinerante. O sea que es toda una maniobra del Consejo del Poder Judicial para lograr que en todos los tribunales funcionen de manera eficaz y que los usuarios tengan respuesta. Esto nunca nosotros lo habíamos salido a decir públicamente porque siempre el juez se ha mantenido, vamos a decir, de manera discreta, pero ya es una situación que no podemos continuar sin un presupuesto adecuado porque no vamos a poder continuar dando respuesta a la ciudadanía. No, es así. Vamos a asumir nuestros compromisos comerciales. Cuando regresemos, vamos a ver actualmente, en este año 2016,
¿Cuál es el presupuesto asignado al Poder Judicial? Este es el show de Ela. Mis hijos son lo más importante. Conversando con las magistradas Isis Muñiz y Yocauris Morales sobre los reclamos presupuestarios del Poder Judicial. En el segmento anterior abordamos con detalle la situación crítica que está enfrentando el Poder Judicial para poder hacer frente a la cantidad de trabajo que tiene, la cantidad de expedientes judiciales que cada día crece más. Conforme va aumentando la población, van aumentando también los litigios y los procesos judiciales. Pero sería importante saber cuál es el presupuesto que fue aprobado para este año 2016 y si este presupuesto del Poder Judicial ha ido aumentando en los últimos años. Fíjate, para el 2016 el Poder Judicial solicitó un presupuesto de 10.963 millones y solamente le fueron aprobados 5.603 millones. Esto no representa ni siquiera el 51% de lo solicitado, pero es importante destacar que lo solicitado no alcanza el 2.66%. Es decir, que eso torna más grave la situación. Bueno, en el 2015 tuvimos un presupuesto de 4.000 y pico de millones. Al 2016 ha habido un incremento, pero este incremento es insignificante y por eso es que la problemática en el orden económico del Poder Judicial ha ido de manera ascendente, ¿verdad? Y hoy estamos en los niveles de precariedades que estamos denunciando. Es decir que es importante, se ha hablado y quizás valga hacer la aclaración, ese 2.66 no es del PIB, sino de los ingresos internos, ¿verdad? Sí. Y esos ingresos internos contemplan también los ingresos adicionales y las recargas del presupuesto de ingresos y de la Ley General de Gastos Públicos. Entonces, actualmente nosotros estamos trabajando con un presupuesto por debajo del 50% de lo solicitado. Una situación deplorable, realmente. Que incluso llama la atención el por qué. ¿Por qué es que no se le está aprobando el presupuesto que requiere el Poder Judicial? Fíjate, al momento en que los jueces a nivel nacional hemos decidido hacer este reclamo y nos hemos acercado a los medios de comunicación y a la sociedad en general para sensibilizarlo respecto a la problemática por la que atraviesa el Poder Judicial, pues obviamente se han pronunciado diferentes sectores. Y a veces resulta lastimoso escuchar autoridades referirse al tema, reconocer incluso las dificultades por las que atraviesa el Poder Judicial, sin embargo manifestar que existen otras instituciones que también tienen precariedades y que el Poder Ejecutivo no puede suplirlas todas. En ese sentido se pronunció el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Entonces, lo que pareciera es que queda a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo cumplir con el mandato constitucional y legal que dispone el 2.66% para el Poder Judicial. Si esto queda a la discrecionalidad de otro poder del Estado, entonces, ¿de qué independencia es que estamos hablando? No hay ninguna independencia. Y entonces el presupuesto se utiliza como un mecanismo de presión en un momento determinado para un poder del Estado tan importante como los demás, Entonces yo pienso que realmente esta situación ha llegado a un punto donde es necesario
que tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo, a la hora de elaborar y aprobar el presupuesto, entiendan la necesidad de crear ese equilibrio entre los poderes públicos para que realmente nosotros podamos hablar de un Estado social y democrático de derecho. Es así. ¿Podrían darnos un estimado de cuáles son los salarios de los jueces y servidores públicos que forman parte del Poder Judicial? Bueno, en la actualidad nosotros tenemos empleados judiciales que son la mayoría, porque tenemos una población de unos 5.700 empleados, que algunos de ellos están por debajo del salario mínimo. O sea, ganan menos que el salario mínimo. Entonces, tenemos que llevarlo a la cantidad, porque los jueces somos minoría dentro del Poder Judicial. Somos 688 jueces, más lo que faltan por los nuevos tribunales. O sea que lo que ganan los jueces y los empleados administrativos, que son los que ganan, vamos a decir, más dentro de lo que son los salarios del Poder Judicial, es mínimo en relación a las necesidades de nuestros empleados. Eso en detrimento de los incentivos que teníamos como empleados del Poder Judicial. Teníamos seguro médico que tenía una mejor cobertura. Hemos tenido que bajar la cobertura de los seguros médicos. Hemos tenido que bajar la cobertura del bono que se le daban a nuestros empleados para Navidad. Se quitó totalmente el bono para los empleados. Se han ido quitando incentivos de los empleados del Poder Judicial por falta de recursos para seguir cubriendo incentivos que al momento de ser nombrados fueron establecidos como beneficios para nuestros empleados. Quiere decir que nosotros hemos ido decreciendo, y en la medida que nosotros vamos capacitando a nuestro personal, que nosotros invertimos en ello, en la Escuela Nacional de la Judicatura, para que tengan una formación adecuada. Tenemos una escuela, diríamos, la mejor escuela de Iberoamérica, sin ser demasiado ostentoso, pero eso cuesta dinero. Y después que nosotros formamos un empleado, después que nosotros formamos un juez y ese juez se retira a causa de que los ingresos que recibe no puede dar respuesta a su familia con este salario, entonces estamos perdiendo, porque estamos invirtiendo en personales que luego ya no van a estar con nosotros después de un tiempo de preparación y de madurez, que realmente lo que se necesita para poder ir creando un poder judicial fortalecido y que dé respuesta oportuna a nuestros usuarios. Ese cambio de empleomanía hace que el poder judicial sea más lento en la respuesta que da a los usuarios. Es así. Pero la ley habla de unas asociaciones de jueces, dominicanos democráticos, para la democracia, disculpa. ¿Cuál es el papel fundamental de esas asociaciones en la práctica? Actualmente, y desde la creación de las diferentes asociaciones de jueces, todas han tenido el mismo objetivo por el cual surgieron. Nosotros surgimos como asociaciones. Yo pertenezco a la Red Nacional de Jueces. La magistrada Isis Muñoz pertenece a la Asociación de Jueces y Juezas Dominicanos. Y bueno, la magistrada Elka Reyes, que iba a estar con nosotros también, pertenece a la Asociación de Jueces Democráticos, denominada o mejor conocida como Judemus. En esas asociaciones, desde su inicio, han trabajado por la igualdad de todos en el Poder Judicial y porque los problemas a lo interno del Poder Judicial puedan tener respuesta. Nosotros hemos trabajado para lograr que los jueces que han sido jubilados poder tener una mejor seguridad social dentro del Poder Judicial, lo cual no ha sido posible a pesar de que el proyecto está muy avanzado, porque sin presupuesto no podemos
crear un esquema de jubilación que sea más igualitario. Por ejemplo, un miembro de la Suprema Corte de Justicia, cuando sale, tiene un 100% de su pensión. Puede durar un día en la Suprema Corte de Justicia y ya sale pensionado. Sin embargo, nosotros tenemos que trabajar hasta una edad determinada y también una cantidad de años, de manera que probablemente los jueces que entran muy jóvenes al Poder Judicial tendrán que trabajarle al Poder Judicial unos 40 a 55 años de trabajo. Muchos de nosotros que somos de la primera generación de jueces y de juezas ya tenemos de 16, 20, 30 y 35 años trabajando y parecemos jóvenes, pero un trabajo como el que nosotros ejercemos necesita tener seguridad al momento de ser jubilados. Esa seguridad no la hemos logrado del todo, aunque el sistema de pensión y de jubilaciones que tenemos comparado con otros es mejor. También no hemos podido lograr reivindicaciones a lo interno del Poder Judicial que hemos luchado, pero nuestra principal lucha como asociación siempre ha sido, porque no lo hemos logrado desde hace 5 años, el 2.66. Hemos estado trabajando por el 2.66 porque sabemos que es lo más importante para poder lograr los demás proyectos, porque esos proyectos dependen del dinero que pueda entrar por el 2.66, sobre todo lo que tiene que ver con las pensiones de los jueces, porque se podría cargar parte de los incentivos que nosotros proponemos en el plan de pensiones y jubilaciones al presupuesto anual, porque no lo podemos cargar a nuestro plan de jubilaciones y pensiones. Bien. Vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más sobre este interesantísimo tema. De vuelta en su programa Panorama Legal, conversando sobre la crítica situación presupuestaria que está afectando al Poder Judicial, de la mano de las magistradas Isis Muñiz y Yocaris Morales de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quienes nos han informado sobre todo lo que está aconteciendo en el Poder Judicial y cómo la falta de recursos, de los recursos que son ordenados por la ley y por la Constitución, ha hecho que incluso muchos jueces salgan de la carrera judicial. Ha implicado un éxodo de capital humano, ha implicado un desmejoramiento de las condiciones de trabajo, una reducción de los beneficios y, en fin, una situación que cada día más se va tornando pues más alarmante. ¿Cuáles son los próximos pasos en esta lucha por la asignación del 2.66% del presupuesto? ¿Qué queda por hacer? ¿Qué se tiene contemplado? Fíjate, en este primer momento nosotros hemos hecho un trabajo de sensibilización, de concientizar a la ciudadanía y a los diferentes sectores que inciden en la toma de decisión a la hora de elaborar el presupuesto, frente a las acciones que explicábamos hace un momento. En la próxima etapa ya prevé acciones concretas encaminadas a exigir ese cumplimiento. Ello existe una comisión de coordinadores a nivel de todos los departamentos. Hay un coordinador por cada departamento y esa comisión es la que está encargada y es la que ha ido desarrollando todas las actividades que han salido hacia la luz pública. En este momento hay una comisión que está estudiando esas posibles acciones legales. Entre ellas se están evaluando la posibilidad de un amparo preventivo, un amparo de cumplimiento
incumplimiento. Todo esto porque lo que se busca es romper la inercia, violentar que se cumpla con la ley 194 y que se le asigne al Poder Judicial el presupuesto que está pautado. Entonces estamos evaluando estamos evaluando quiénes accionarían. Ahí pudiéramos ver los diferentes colectivos, las asociaciones de jueces que han venido jugando su papel desde su creación. Ese pudiera ser una herramienta, o pudiera ser a través de la misma coordinación que se ha creado a estos fines. La idea es no desfallecer. Nosotros vamos a seguir luchando hasta violentar que real y efectivamente por fin se haga justicia a la justicia. Nos alegra saber eso. Vamos a ver, hay una cumbre judicial nacional que se está hablando en estos momentos. ¿Podría informarnos en qué consiste, cuáles actividades se han realizado o cuáles se están planificando para hacer? Sí. Fíjate, la cumbre nacional judicial es una iniciativa que surge en el seno del Poder Judicial y está encaminada a identificar necesidades y a promover soluciones encaminadas a mejorar el servicio que se brinda desde el sector justicia. Ahora bien, la cumbre no puede ser vista como un evento que se va a desarrollar un día en un lugar específico. De hecho, ya la cumbre inició. La cumbre es un proceso de reflexión plural acerca de cuáles han sido los avances y cuáles son los desafíos que tiene el Poder Judicial para consolidar esa justicia transparente, eficiente e independiente. Entonces, como todo proceso, atraviesa por diferentes etapas. Tenemos una primera etapa que ya culminó, era la etapa de consulta. ¿Qué era lo que hacíamos en este momento? Tratar de recoger cuáles son las expectativas que se tienen respecto del Poder Judicial. Y esas expectativas las estábamos levantando en dos direcciones. Las expectativas que tenemos los propios servidores de nuestro Poder Judicial y las expectativas que tiene la sociedad dominicana y las diferentes instituciones. Ya en una segunda etapa, que es la etapa de reflexión, entonces nosotros vamos a trabajar con los hallazgos, los insumos que se han levantado en ese momento, y a partir de ahí vamos a hacer una elaboración de propuestas. Y la tercera etapa, que es propiamente dicho la cumbre, que está pautada para el día 7 de octubre, ya ahí se van a hacer mesas de trabajo donde se van a consolidar los acuerdos. Yo pienso que la parte más característica de este evento es que no termina ese día, sino que hay una cuarta etapa, que es la etapa de ejecución y monitoreo de los acuerdos, y es lo que nos va a permitir que esa cumbre no se quede en una firma de acuerdos y tomar fotografías, sino que nosotros garanticemos que los acuerdos a los que hemos arribado alrededor de los ejes temáticos que se han estado discutiendo, porque todos estos encuentros con juntas de vecinos, grupos empresariales, con la sociedad civil, han girado en torno a 6 o 7 ejes temáticos. Es decir, hemos hecho mesas de trabajo para saber cuál es la percepción que tiene la ciudadanía acerca del acceso a la justicia, acerca de la coordinación interinstitucional, es decir, la coordinación entre las diferentes instituciones que intervienen con el sector justicia, lo que es el manejo del tiempo en el procesamiento de los casos. Entonces, lo que estamos realmente buscando con esto es hacer una reflexión que sea autocrítica, evaluarnos, mirarnos hacia adentro y ver cuáles son las necesidades que tiene el Poder Judicial, para a partir de ahí buscar soluciones que sean tangibles y que sean reales. Esto ha contado con el apoyo y con el entusiasmo de jueces, servidores judiciales, que después de nuestras jornadas de trabajo debemos ir a estos encuentros y trabajar con este grupo de personas. Pero yo pienso
pienso que es un precedente y es un paso, y que a partir de aquí los insumos que nosotros vamos a levantar van a ser altamente beneficiosos para todo el sistema. En pocas palabras, la cumbre es nosotros como Poder Judicial pararnos como responsables, admitir cuáles son nuestras debilidades y trabajar en conjunto en pos de la solución a esos problemas que sabemos que tenemos y que de alguna manera están impidiendo que nuestro trabajo se refleje de manera adecuada en la comunidad, que nuestro trabajo llegue a los más necesitados y que la población sienta que real y efectivamente en la República Dominicana se puede hablar de justicia, de que existe justicia y de que los jueces y juezas se van a empoderar para realmente construir la justicia que el país necesita. Muy bien. Bueno, hemos concluido la sección de entrevista. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, por acudir a nuestro llamado. Enseguida, cuando regresemos, estaremos con Ana Nolasco en su sección de consejos y novedades. Y esperamos que se pueda buscar una solución, adecuar el presupuesto judicial, del sector judicial, a lo que realmente le corresponde, porque tal y como dijimos, no lo están exigiendo más de lo que la ley le confiere. Muchas gracias. Muchas gracias Charlotte y Boris, y muchas gracias público televidente por la sintonía. El día de hoy, en su segmento Consejos y Novedades, hablaremos sobre el uso inadecuado de las telecomunicaciones por parte de las instituciones de intermediación financiera para realizar cobros, ya sea por llamadas, mails o mensajes de texto. Estas instituciones tienen que respetar algunas normas que establece Indotel para regular que no se abuse de las mismas o que no hostiguen a los usuarios. Las instituciones solamente pueden llamarte de lunes a viernes de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Estas no pueden llamarte de manera repetida sin que tengan por lo menos 30 minutos entre una llamada y otra, y no pueden realizarte más de 5 llamadas o mensajes o mails. Por ejemplo, si te mandan un mensaje, te hacen una llamada y 3 mails, ya no pueden hacerte otra cosa más durante 24 horas. No te pueden llamar otra vez porque cuenta todas las vías de comunicación. En el caso de que te estés llamando los días feriados o no laborables, esto también está prohibido. Y para las personas a las cuales le llegan llamadas, mensajes o correos de cobros y no tienen ningún tipo de relación con esta institución o simplemente no son deudores de estas, también pueden hacer esta reclamación que detallaremos a continuación. Lo primero que deben de hacer es dirigirse personalmente o vía telefónica a Indotel. Deben de tener a mano lo que es un reporte de llamadas, identificando cuáles son las llamadas que le están causando el inconveniente, cuáles mensajes son los que le están causando el inconveniente, para que puedan hacer el reporte. Una vez tomada la reclamación, Indotel verifica o comprueba la veracidad de esa información que le ofreciste y hace la notificación del lugar a la institución, llamándole la atención y notificándole que no debe de realizar esas llamadas porque simplemente no eres su deudor, o que le están haciendo en un horario o del modo equivocado, dándole un mal uso a lo que es la telecomunicación. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Panorama Legal, y que estaremos aquí hasta la próxima.